Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santifica con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. 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 Shalom, amados hermanos. Shalom, Pa, Shalom, Dani. Un Shabbat más, con el favor del Eterno, nos encontramos reunidos como Kehilá, como asamblea, como congregación, para estudiar la sagrada y bendita Torah. Esta noche tenemos dos porciones, la porción número 22 y la porción número 23. Las porciones llevan por título Vayekhel, la primera, y Pekudei, la segunda. Yo les, antes de comenzar, quisiera decirles que tomen un lápiz y un papel, se pongan bastante cómodos, y porque hoy vamos a navegar por diferentes versículos de las Escrituras, y con esta parashá 23 y 22 habríamos acabado el libro de Shemot, de Éxodo. Entonces, pónganse cómodos y empecemos a estudiar la maravillosa Torah de nuestro Yahweh bendito. Hasta acá hemos seguido el viaje de los israelitas desde el mundo de esclavitud en Egipto hasta ser la novia comprometida de Yahweh en el monte Sinaí. Después de intercambiar votos y compartir la copa del pacto, Moisés, fue dirigido a la presencia de Yahweh por 40 días y por 40 noches. ¿Para qué? Para recibir el plan del campo del sitio de la boda para Israel. Este sitio de la boda era, como ustedes saben, una sombra del verdadero tabernáculo, una representación de nuestro Mashiach. Pero muy pronto la novia Israel rompió esos votos a nuestro Elohim y adulteró con otros dioses, y con otro dios específicamente, el becerro de oro. Cuando Moisés se dio cuenta de esto, rompió las tablas del pacto en el mismo sitio donde habían hecho los votos. Después de limpiar el campo y morir 3,000 personas como consecuencia del pecado, los que permanecieron y sobrevivieron a la plaga vieron a Moisés de nuevo en la presencia de Yahweh. El campo fue otra vez limpiado y purificado. Amén. Y el corazón de Israel de nuevo se presentó en alabanza a su Padre, a nuestro Elohim. A través de la misericordia de Yahweh, el pacto fue restaurado y Moshe volvió con un nuevo set de tablas escrito por el dedo de Yahweh. Como ustedes saben, esto hemos estado viendo durante todas estas últimas semanas, ¿no es verdad? Y es realmente hermoso porque hemos tenido una travesía por las Escrituras realmente sobrenatural, espectacular, conociendo a detalle la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. ¿Ok? Bien, entonces sin mayor preámbulo vamos a ir a la Torah de Yahweh y vamos a comenzar leyendo la porción número 22. Como hoy la porción son dos porciones que vamos a leer hoy día, entonces es el libro de Shemot, de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 35 desde el versículo 1 hasta el versículo 40, ¿ok? Son 5 capítulos. Y los libros proféticos está Primera de Reyes, ¿no es verdad? Y los escritos apostólicos. Entonces, dicho esto, no obstante que son dos porciones, van a encontrar ustedes que no es muy largo. He tratado de hacer un resumen bastante consistente, corto, pero de todas maneras ustedes van a
con los versículos que les vamos a dar. Durante el transcurso de esta charla, ustedes van a poder revisar el video nuevamente en nuestro canal de YouTube y el Padre les va a volver a revelar muchas cosas más. Bien, entonces, comencemos leyendo. La porción número 22, Vayekel, quiere decir e hizo que se reuniera. Ahí ven ustedes la base bíblica, está en Éxodo 35-38, Primera de Reyes, y de Brit Hadashah, Lucas, Segunda de Corintios y Hebreos. Muy bien, entonces vamos a comenzar leyendo. Le vamos a pedir a nuestra amada Isa que sea quien nos colabore en la lectura de la bendita Torah. Entonces vamos a leer el versículo 1 inicialmente. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un día Kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Adonai. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. Amén. Ok, entonces acá ¿qué vemos? Primero que encontramos acá es que es la tercera vez en este libro que es reafirmado el misbot, el mandamiento del Shabbat. ¿Bien? ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que es muy importante. Según este y otros pasajes, Yahweh nos dice que quebrantar el Shabbat es un pecado y como pecado su consecuencia es la muerte. ¿Ok? Es por eso que cualquiera que quebrante este santo pacto es merecedor de la muerte. Recuerda lo que leemos todos los viernes en nuestra reunión de recibimiento del Shabbat. Leemos las Escrituras y Yahweh nos dice que es un pacto entre Él y nosotros. ¿No es verdad? Entonces es algo muy serio. Además es el cuarto mandamiento de la Torah. Muchos pueden pensar entonces en este contexto, decir: oye, pastor, pero desde que he nacido a mi vida nueva en la fe, desde que me hice cristiano, nunca he guardado el Shabbat y hasta el momento no me he muerto. Al convertirme al cristianismo, nadie me enseñó. Es más, me adoctrinaron, ¿no?, con la idea que los mandamientos estaban abolidos. Entonces, amados hermanos, acá tenemos que recordar que las Escrituras son nuestra guía. Y mientras estábamos en delitos y pecados antes, estábamos muertos. La Escritura dice que estábamos como muertos precisamente, ¿no?, en toda esa ignorancia, de la verdad, de esa emet. Efesios 2:5. Vayan anotando todos los versículos que estamos leyendo, por favor. Efesios 2, versículo 1, Ustedes estaban muertos en sus pecados y actos de desobediencia. Ahora vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Él nos trajo vida en el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que hemos sido salvos. Amén. En el Evangelio de Yohanan, de Juan, capítulo 3, nos dice que iniciamos un proceso de aprendizaje y madurez, ¿no? Y Hechos nos dice, vamos a ir a Hechos un momento, Hechos, capítulo 15, y vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer desde el 19 hasta el 21. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los Goyim que se están volviendo a Adonai. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbatot. Todos los Shabbats. Entonces acá vemos con toda claridad
que hay un inicio con 4 responsabilidades en el verso 20. Pero el verso 21 es mucho más claro todavía. Cómo debe continuar el ciclo de madurez a través de las palabras de Moshe, y esas palabras son los mandamientos, es decir, es la Torá. Como cristianos regulares que no se sumergen en el entendimiento de las raíces hebreas, van a continuar con esa ignorancia, y dicha ignorancia puede eximir de responsabilidad delante de nuestro Abba, pero nunca de las consecuencias espirituales por esa inaplicabilidad de los principios. Siempre tendremos una reacción, aunque no conozcamos los principios de dichas leyes. Entonces vemos que el cristiano promedio no tiene toda la culpa, pues quienes debieran educarlos, sus pastores, en el mandamiento, lamentablemente también están en los mismos esquemas, es decir, están en la negación de lo anterior, ¿no? Del antiguo pacto. Puesto que la conocida teología de reemplazo, que muchas veces hemos hablado, que por más de 18 siglos se ha venido perfeccionando y consolidando, ha logrado amputar al cristianismo judío del primer siglo, de la línea hebrea, que era quien lo alimentaba, pues la mayoría de las profecías apuntan a nosotros los que depositamos la fe en Yeshua. Hoy en día la fe en Yeshua representa un gran segmento de la población mundial. Vemos que hay un movimiento que está creciendo constantemente en todos los países, y yo estoy gratamente sorprendido porque tenemos comunicaciones con gente de México, de Estados Unidos. Los otros días me han escrito de Cuba, me escribieron de África, y bueno, Chile, México tienen grandes congregaciones mesiánicas, ¿no?, de movimientos de raíces hebreas. Ahora bien, hablo a los que ya les fue revelado el mandamiento y la Torá. No es tiempo, dice, de perder el tiempo. El mandamiento, la Torá, las fiestas, el guardar las fiestas, celebrarlas, el guardar el Shabbat, el usar los tzitzit, el talit, son una revelación que se recibe, y ya no podemos tener mayores excusas. No podemos ignorarlos, ¿no? Y la gente, los católicos y nuestros hermanos amados cristianos, también están ignorando eso, ¿no?, porque no están leyendo. Muchas veces hemos hablado que es un mandato, ¿no? Entonces, amados hermanos, ustedes y nosotros hemos recibido ese mandamiento de Yahweh y la certeza de que tenemos que obedecer. Recuerden cómo empieza el Deuteronomio 6:4 con el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cuando decimos eso, no solamente estamos escuchando, muchas veces hemos hablado de esto, es decir, que cuando decimos Shema, la palabra Shema es escuchar, pero además tiene un componente de obediencia inmerso, ¿no? Entonces todo esto que hemos estado aprendiendo día a día durante todo este tiempo no es gratuito, es el resultado de una verdadera conversión, mis amados, donde hemos podido recibir todo el entendimiento porque fuimos tocados en nuestra identidad como pueblo. Es decir, antes no sabíamos que pertenecíamos al pueblo santo, al pueblo elegido por Elohim. No sabíamos que habíamos sido injertados en el olivo natural, nosotros que éramos olivo silvestre. Eso lo revisan en Romanos 11:17, adelante, ¿no? Entonces hemos cambiado, hemos reconocido nuestra identidad como pueblo, y hoy tiene sentido elevado el sacrificio expiatorio de Yeshua, nuestro cambio de ciudadanía, nuestra inserción en el pueblo santo, en el cultivo, y la bendición por la obediencia. ¿No es verdad? Entonces, todo esto que estamos viendo, mis amados, ¿les parece poco? Y mientras tanto que el Mashiach hace su segunda aparición entre nosotros, somos poseedores de esa doble porción, y además ser parte de la primogenitura de Israel. Wow. Entonces dice, muerte espiritual vendrá sobre todos nosotros si no valoramos todo lo que se hizo en el madero, todo lo que Yeshua hizo en el madero, para que hoy estemos llenos de estas bendiciones.
lo que aseguramos con toda confianza, porque Hasatán ha sido descubierto. Él es un engañador, mis hermanos, un engañador, y el primer engaño fue el que salió de su boca. Y vamos a ir un minuto a las escrituras, pero voy a quitarle este lower third. Fíjense, Hasatán fue el primer mentiroso y fue descubierto, mis hermanos, y lo vamos a ver en Bereshit. También vamos a leer 2 capítulos. Él dice que mentimos, que no hay muerte, pero Yahweh nos dice que sí hay muerte. Entonces vamos a ver cómo fue descubierto este mentiroso. Bereshit 3:4. Y dijo el serpiente a la mujer: morir, no moriréis. No moriréis, ¿no es verdad? No morirás, dice, pero en Bereshit 2:17, miren lo que dice. Pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Entonces, mis amados, ¿a quiénes le vamos a creer? Es solo cuestión de tiempo, mis queridos hermanos. Volvemos a la Torah Shemot. Shemot 35:3. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Ok. El hecho de encender fuego, mis amados, implica trabajo. Es decir, buscar la leña y encenderla. En los tiempos bíblicos, donde no existían artefactos para producir el fuego, implicaba un trabajo bastante engorroso, ir a buscar la leña, prender el fuego, etcétera, ¿no? La esencia del mandato de guardar el Shabbat es olvidarme del quehacer y de la vida cotidiana y dedicarme sola y exclusivamente a Yahweh, mi Elohim. Entonces no deberíamos hacer compras, no deberíamos cortar el pasto, no deberíamos ir a hacer ninguna actividad, ¿no? Solo a Elohim y su obra es a lo que deberíamos dedicarnos. Pero también ayudar al que está en necesidad. Y saben algo, hay algo hermoso. Dejemos que el mismo dueño, el mismo Señor del Shabbat, el mismo Adón del Shabbat nos instruya. Vamos a ir a Mateo 12:8. Mateo 12:8, anótenlo. Porque el Ben Adán es el Adón del Shabbat, y yo soy quien decide lo que puede y lo que no puede hacerse en Shabbat. Amén, Abba. Somos obedientes. Amén. El 9. Saliendo de ese lugar fue a la sinagoga. Miren, podemos hacer muchas cosas dentro de nuestra congregación, tenemos total libertad. Seguiremos leyendo. El 10b. Había allí un hombre con una mano seca, buscando una razón para acusarlo de algo. Ellos le preguntaron: ¿es permitido sanar en Shabbat? Pero él contestó: si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo de Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? Cuanto mucho más valioso es un hombre que una oveja. Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Amén. Entonces, huelgan mayores comentarios, ¿no ven? Volvemos a nuestra porción 35, vamos a leer el versículo 5. Tomen una colecta para Adonai de entre ustedes, cualquiera cuyo corazón le hace dispuesto a traer la ofrenda a Adonai, oro, plata y bronce. Amén. Antes vimos en la porción número 19, esta ofrenda tenía un propósito especial. En este momento se estaba llevando a cabo la tarea que Yahweh le había dado a Moshe en Éxodo 25. O sea, en el pasaje citado, Moshe recibe la instrucción en Éxodo 25. Y en este pasaje, ya Moshe recibe la instrucción de cómo va a llevar a cabo la construcción. ¿Okay? Lo que nos enseña, mis amados,
que no solo basta con recibir la Torá, sino que debemos cumplirla. De nada nos sirve solo conocerla. Amén. El Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos 2:13 nos dice, Romanos 2:13. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Elohim considera justos, sino los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Elohim. Amén. Y vamos a leer Santiago también. A ver, ¿qué nos dice Santiago? Jacob, capítulo 1, y vamos a leer versículos 22 al 25. No se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero el que pone su mira en la Torá perfecta, la que trae libertad y perseverancia, no siendo oidor olvidadizo de la Torá, sino hacedor de los mitzvot, de los mandamientos, este será bendecido en todo lo que hace. Amén. Amén. 35:11. Vamos a adelantar unos cuantos versículos. El Mishkan, con su tienda, cubierta, broches, tablas, travesaños, postes y bases. El arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para taparla. Ok, en el versículo 11, ¿qué vemos? Aquí Moshe está haciendo una ilustración general de la obra que se va a llevar a cabo, que se iba a llevar a cabo, y lo hace describiendo el proyecto final. Es decir, le informa al pueblo qué es lo que se va a hacer, en qué se usaría la ofrenda, qué se recogería. A un nivel un poco más profundo de estudio de la Torá, les he dicho los niveles, ¿no ven? El nivel Remes, que es un segundo nivel. ¿Qué podemos entender acá? Que nos está haciendo una descripción de la vida de un siervo de Yahweh. ¿Okay? El Mishkan o tabernáculo ilustra nuestra vida, la vida del creyente en sus diferentes niveles de santidad, cada uno en su orden de prioridad o grandeza. En los versículos siguientes vamos a abordar esto con un poquitito más de detalle. Sin embargo, hay algo que hay que resaltar de este pasaje, y es que es la proyección del líder. Vemos a un Moshe de detalle y argumentos, ¿no? Preocupado por cada detalle del diseño, dando a entender la importancia y la grandeza de lo que se le había confiado. Y entonces, en ese marco de prioridad y excelencia, lo da a sus seguidores, es decir, ellos conocían, predicaba con el ejemplo, ¿no? Moshe. Y es que, mis amados, la labor de un ministro, de un pastor, de un líder de una congregación de Yahweh, es ser celoso de los diseños del Eterno, no buscando establecer su criterio personal, sino más bien tratando de inculcar, de motivar a las demás personas los deseos de nuestro Abba. Este tipo de líder, de ministro, de pastor, de roe, de moré, etcétera, morá, logra alcanzar un lugar especial en el corazón de nuestro Abba Kadosh. Amén. Amén. Y de esto hay una muestra especial digamos, lo podríamos llamar como una especie de salón de la fama de las escrituras, y eso lo van a poder leer en Hebreos 11, por favor, léanlo ustedes. 35:12, continuaremos el 12. El arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para taparla. Ok, acá se describen a detalle los elementos del lugar santísimo. Entonces, nuevamente, en ese espíritu de introducirnos, de zambullirnos en la Torá, lo que nos muestra este lugar, este pasaje, este pasuk, es el hecho de que es precisamente aquí donde se manifiesta
la presencia de Yahweh, en el lugar santísimo, ¿no es verdad? Es donde vivimos una experiencia directa, personal con Él. Es en este nivel, es un nivel muy alto de santidad. Nada se puede comparar con este nivel, mis amados, porque es un lugar para conocerlo y para experimentar su poder, su misericordia, su amor, obrando en nosotros y además a través de nosotros. Es decir, si estamos en comunión con Él, la gente va a saber que Él mora en nosotros, ¿no es verdad? Es el lugar donde nos movemos en la dimensión de lo sobrenatural que nos pasa a nosotros todos los días. Vemos cómo Yahweh se manifiesta en nuestras vidas de una u otra forma, ¿no es verdad? Este nivel de espiritualidad no se logra pues rapidito así, no es como un microondas, no es en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso también de desarrollo intelectual, podríamos decirle, de discernimiento, de pensar, de escuchar, de discernir lo que nuestro Padre nos está hablando, lo que está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Pero también es un tema de tiempo, es un tema de tiempo. Y es que tenemos que ser perseverantes, ¿no? Ya que eso va a mostrar realmente el fruto del Ruach, los frutos del Espíritu, ¿no? Y es a través de la palabra que nos instruye. A ver, vamos a leer Isaías 11:2. El Ruach de Adonai reposará sobre él, el Ruach de sabiduría y de entendimiento, el Ruach de consejo y de poder, y el Ruach de conocimiento y misericordia lo llenará. Amén. Veremos esto más, Proverbios. Proverbios, anoten todo lo que les estoy leyendo, por favor. 9:10. El temor a Adonai es el principio de la sabiduría, y el consejo de los Kedoshim es entendimiento, y el conocer la Torá es el carácter de una mente sana. Amén. Amén. Y Gálatas 'Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la cosecha si no desmayamos. Ok, entonces dice que hay que ser perseverantes, ¿no? No darse por vencidos. Y en el último libro de las Escrituras, en Apocalipsis 14:12, miren qué cosa más hermosa nos habla nuestro Abba. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kedoshim de Adonai, los que guardan los mandamientos de la Torá de Elohim y la emuná de Yeshua. Entonces, mis amados, es un ciclo claro de la madurez espiritual que debemos tener. Tenemos que atrevernos, tenemos que ejecutar, es decir, tenemos que conocer la palabra, la Torá, y ponerla en práctica. Y estar de ese salón, digamos, donde estamos las personas que somos esto, los que guardan los mandamientos de la Torá, porque aquí el Apocalipsis nos está diciendo que esa perseverancia es necesaria, ¿no? ¿Ok? Amén. Volvamos a la Torá. Shemot 35. Estamos en el 13, ¿no? Seguimos con la descripción. Al 15 vamos a leer. El altar del incienso la con mesa. sus varas, el aceite de la unción, 13. la mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia, la menorá para la luz con sus utensilios y lámparas, y el aceite para la luz, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada del Mishkan. Amén. Amados, este lugar santo es el nivel intermedio de santidad. Pudiéramos decir que
se trata del área del servicio tanto a Yahweh como a la demás gente, a nuestros hermanos. ¿Ya? Es la esfera de la comunidad y una esfera del pueblo de quien somos parte y a dónde pertenecemos. Por ejemplo, todos nosotros los que estamos conectados acá pertenecemos a una Keilah, a una congregación, a una asamblea, pero también somos parte de una familia. ¿No es verdad? A eso se refiere. Entonces, a este lugar santo solamente ingresaban los levitas llamados Kohanim, sacerdotes. Y antes de ingresar debían pasar por un lavatorio y lavar sus manos y sus pies a manera simbólica de lo que ahora conocemos en raíces hebreas como Tevilá, que es inmersión. Es decir, conectarnos, podemos conectar este comentario más bien con otros versículos de la Escritura y vamos a ver cómo esto es alegórico de una verdadera conversión. ¿No ve? Y es interesante cómo dice la palabra que este lavatorio venía a ser como una especie de espejos, ¿no? En Éxodo, yo se lo voy a leer, 38:8, dice: hizo la pila, o sea, el lavatorio, con su base de bronce, de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces, amados, esto nos muestra, nos enseña que no solo es lavarnos ritualmente, más bien nos invita a mirarnos a nosotros mismos, es decir, reflexionar en cómo estamos caminando y cuáles son nuestras obras. Aquí están hablando de lavarse pies y manos, es decir, todo lo que hacemos con nuestras manos, dónde vamos, llevamos la palabra, qué estamos haciendo en nuestra vida. Hay que reflexionar con eso, como mirarse a un espejo. Y vamos a leer Primera de Pedro para apoyarnos en mayor entendimiento de este pasuk, de este pasaje. Primera de Pedro 3:21. ¿Qué nos dice? Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, al hacer tevilá, porque es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne, como respuesta evidente de haber hecho teshuvá, y tener así una buena conciencia hacia Adonai por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, cuando conectamos este ingreso al lugar santo, vemos alegóricamente nuestra conversión. Sin ella no hay ingreso a dicho lugar de intimidad con nuestro Abba, y mucho menos al lugar santísimo. Romanos 12:1 nos habla al respecto y nos dice: Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Yeshua también nos hablaba en Yohanan al respecto de la Tevilá, Yohanan 3:5. Yeshua respondió: verdad eterna te digo, a menos que una persona nazca de agua y del ruaj, es imposible que entre en el reino de Elohim. Amén. En Hechos de los Apóstoles, en Maaseh 2:38, Pedro dice: Y Shimeón Pedro les dijo: vuélvanse de sus pecados, teshuvá, hagan teshuvá, regresen a Eloha, y sea cada uno de ustedes sumergido en el nombre de María, Adonai, Yeshua, el Mashiach, para liberarlos de sus pecados y puedan recibir el regalo del Ruach HaKodesh. Amén. Algo más leeremos. Primera de Corintios. Anoten todos estos versículos para que puedan releerlos nuevamente, por favor, cuando vean el video. Algunos de ustedes hacían estas cosas,
pero ya han sido lavados, Amén. han sido apartados Amén. para Adonai, han llegado a ser contados como justos Amén. por medio del poder del Adón Yeshua Hamashiach y del Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Veamos qué nos dice primera de Pedro, para que vean la importancia de lo que estamos leyendo, mis amados. 2:9. Ustedes son linaje escogido de Adonai, los Kohanim, al servicio del Rey en su reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Muy bien. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos que proclamar las poderosas obras de aquel que nos llamó a salir, que nos sacó de la oscuridad en la que vivíamos para entrar en su luz admirable. Amén. 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 Volvemos a la Torah. Gloria a Dios. Éxodo Baruch 35, Hashem. 16. El altar para las ofrendas de ascensión, con sus varas y todos sus utensilios, la pila con su base. Amén. Lo que estamos viendo acá ya representa el atrio y espiritualmente representa el acercamiento a Elohim a través de un sacrificio en ese altar de bronce, estamos viendo ahí. ¿Ok? Es donde se comienza a caminar con Yahweh y a conocerlo por medio de ¿qué? De su Torah. Amén. Esta es la puerta estrecha por donde se entra a un camino muy angosto, pero que nos lleva a la vida. Es donde comienza la senda de los justos, de la cual la Escritura dice en Proverbios 4:18, pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta que llega a pleno día. Entonces, en ese altar de bronce, se efectúa el primer sacrificio de nuestras vidas. Y es la decisión personal de salir del mundo y del fuego del pecado que nos destruye. ¿Para qué? Para ponernos voluntariamente sobre el altar que purifica en fuego para vida eterna. ¿Ok? Amén. Ok. Sigamos. Vamos a adelantar hasta el 27. Los ancianos trajeron las piedras de esmeralda y las piedras para montarlas, para el efod y el pectoral. Amén. Este versículo nos está enseñando que el hecho de ser líderes, pastores, roes, etc., no nos exonera del compromiso que debemos tener con la obra. De hecho, más bien, el ocupar cargos de liderazgo nos compromete más que los que no ejercen autoridad. La palabra usada para jefes también puede ser traducida como ancianos, ¿no? Viene del hebreo nasi, N-A-S-I, sería la fonética, que significa exaltado, juez, principal, príncipe, etc. ¿Ya? En Lucas 12 nos habla el Padre y nos dice: porque a todo aquel a quien le fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que le encomendaron mucho, más le pedirán. Amén. 28. Las especias, el aceite para la luz, para el aceite de la unción y para el incienso fragante. Fragante, ¿no? Entonces acá dice: los líderes trajeron todo lo necesario para el aceite de la unción. Lo que nos enseña es la responsabilidad de los líderes, ¿verdad? De proveer todo lo necesario para llevar al pueblo a un nivel superior de unción. El hecho de haber sido promovido a un nivel superior de autoridad no es para enseñorearse, sino más bien para servir y ser bendición para los demás. Amén. Amén. Yeshua nos habló algo muy hermoso en Mateo 25. No, Mateo 20, perdón. Mateo 20, del 25 al 28.
Pero Yeshua los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Entre ustedes no puede ser así, todo lo contrario. Cualquiera de ustedes que quiera hacerse grande tiene que servir a los otros, y el que quiera ser el primero tiene que ser su siervo. Pues el Ben Adán no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. 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 Volvamos a la Torah. Moshe dijo a los hijos de Israel: miren, Adonai ha escogido a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Él lo ha llenado con el ruaj de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanías. Él es maestro de diseño en oro, plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías. Amén. Amados, este pasaje nos enseña al menos dos cosas. La primera es que es Yahweh quien escoge quién le va a servir y en qué le va a servir. Esto nos alerta a no tomar la obra a la ligera, mis amados. Cuando alguien es escogido por los hombres, no solo desagrada al Eterno, sino que su obra no perdura y siempre está en temor de que alguien lo sustituya. Amén. Mientras que si es elegido por Yahweh, por Elohim mismo, su obra prospera. Y no estoy hablando de que tengas miles de, cientos y de miles de feligreses, no. No, tu obra en el Espíritu crece, ¿no? Tienes revelación, tienes entendimiento. Yahweh te habla, te muestra sus más íntimos secretos, ¿no? Segundo, para hacer la obra de Yahweh, incluso lo más pequeñito, la tarea más sencilla, aparentemente insignificante, es necesario, mis amados, estar llenos del espíritu de santidad de Yahweh, de su Ruach HaKodesh. Pero también esto tiene inmerso un concepto de tiempo de madurez en el conocimiento, el entendimiento recibido por las nuevas experiencias que día a día vamos teniendo con nuestro Mashiach. La vida de nosotros como creyentes va creciendo cada día hacia la madurez, mientras más y más nos relacionamos con Él. Y entre nosotros, nuestras reuniones de lunes a viernes son realmente espectaculares, ¿no? Porque el Padre nos habla y todos aprendemos unos de otros, ¿no? En nuestra reunión de oración. Es realmente hermoso. Así es. Todo aquel que siente lo profundo de su ser que fue llamado a servir en alguna área del ministerio, solo tiene que perseverar en la obra, pues en el tiempo de Yahweh, en su tiempo, Él va a ser establecido con toda claridad, porque los propósitos de nuestro Abba, son pues eternos, ¿no? Son eternos. Y es que hay que recordar lo que nos dice Filipenses, y nos dice que Él si ha comenzado una obra en nosotros, la va a concluir y la va a perfeccionar hasta que se complete en el día de nuestro Mashiach Yeshua. Entonces no tenemos de qué preocuparnos, y sí, solamente una cosa: perseverar. Ok, capítulo 36, seguimos avanzando. Betzalel y Oliab, junto con todos los artesanos a quienes Adonai había dotado con la sabiduría y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh, harán exactamente de acuerdo a todo lo que Adonai ha ordenado. Ok, entonces en este versículo entendemos que además de lo que ya hemos hablado anteriormente, es Adonai, es Yahweh, nuestro Elohim, quien capacita y prepara a los que le van a servir. Amén. No sé si han escuchado ustedes
creo que es un adagio popular, es un dicho popular y dice que Elohim, Yahweh, Dios, no elige a los capacitados, sino capacita a los elegidos. Amén. Y yo creo que eso hace con nosotros día a día. Las escrituras poseen un sinnúmero de biografías, mis amados, por así decirlo, para dejar constancia de muchos protagonistas, muchos personajes hermosos y las tareas que Yahweh les ordenó hacer. ¿Para qué? Para dar a conocer su nombre. ¿No es verdad? Romanos 10 nos dice del 13 al 15, porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Y esa es una cosa hermosísima. Amén. 36:13, vamos a ir adelantándonos un poco. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con los broches. Así el Mishkan formó una sola unidad. Amén. Independientemente, mis amados, de que eran varias piezas por separado, gracias a los broches de oro, todas las partes se unieron, acabamos de leerlo, formando así una sola pieza. ¿Y cómo se llama unidad en hebreo? ¿Qué se dice? Ejad. Entonces nosotros somos Ejad. Amén. Y Ejad quiere decir unido, una sola cosa, un todo, un uno, ¿no es verdad? Y esto nos enseña que a pesar de que somos muchos con diferentes características, venimos de diferentes regiones, la Isa de Camiri, yo de Cochabamba, la Tere de La Paz, el Dani, etcétera, ¿no? Todos nosotros tenemos diferentes características, ¿no? Pero tenemos un factor común, y es que somos Ejad, somos uno en Yeshua. Amén. ¿No ve? Somos uno. Leeremos Romanos 12. Permítame leer Romanos 12, 4 y 5. Porque de la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función, así hay muchos de nosotros que en unión con el Mashiach componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. Ok, ahí clarito, ¿no? No hay mayor Amén. aclaración que dar. Continuemos con la parashá. Estamos en el capítulo 36 y ahora nos toca el versículo 20. Hizo las tablas verticales para el Mishkan de madera de acacia. La madera, recuerden ustedes, es símbolo, también puede ser símbolo de la humanidad. El hecho de estos tablones estar en forma vertical, ¿qué nos querrá decir? Tenemos que ser rectos. Claro, nos está hablando de firmeza y rectitud. Entonces aquí podemos también entender al menos un par de cosas. La primera, que es una garantía, es decir, que mientras estemos en rectitud en la presencia de Yahweh, vamos a estar firmes, como un buen cimiento, por su fidelidad, como la escritura dice en Salmos 37, 23 y 24, yo se los voy a leer, pero nótenlo, Salmos 37, 23, 24, dice: Yahweh dirige rectamente los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Cuando él cae, no será arruinado, porque Yahweh lo sostiene de su mano. Amén. Amén. Qué cosa linda, ¿no? Y como segunda cosa, es una exhortación. Es decir, así como Yahweh promete sostenernos, nosotros también debemos mantenernos en rectitud y firmeza en sus caminos. ¿No es verdad? Hebreos 10:23 dice: retengamos firme la esperanza que profesamos, sin vacilación, porque, dice, fiel es el que hizo las promesas. Amén. Amén. 17, por favor. Hizo 50 gazas en el borde de la cortina del extremo en el primer juego y 50 gazas en la cortina del extremo en el segundo juego. Ok. Este maravilloso instrumento, nos está hablando de la menorá, fue hecho, dice, todo a mano, labrado a martillo. Para hacerlo,
se necesitaba, perdón, no, tengo que irme al, no, tengo que ir al versículo 37, capítulo 37, ahí tengo que irme. Ok, estamos hablando de la menorá, gracias. Hizo la menorá de oro puro, la hizo labrada a martillo, su base, astil, tazas, circuitos de hoja y flores exteriores eran una sola unidad. Ok, entonces estamos viendo de la menorá y es un maravilloso candelabro, instrumento, como ven ustedes, dice la hizo labrada a martillo, o sea, a mano. Y para hacerlo, imagino yo, se necesitaba una gran destreza y atención al detalle. Amados, de esta misma forma tiene que ser nuestro servicio a Adonai en nuestra congre, con mucha atención a todos los detalles, para así lograr la excelencia en nuestro desempeño en la obra, en que en realidad es su obra. Es decir, todo lo que estamos haciendo, las pequeñas cosas que les mandamos, todo tienen que tomarlo como una bendición del Padre, ¿no? Y revisar hasta el más mínimo detalle. Cuando acabe la pandemia y Dios permita estar juntos físicamente y tengamos un lugar, volvamos a un lugar físico, entonces todos tenemos que servir en nuestra congre, ocupándonos al más mínimo detalle, ¿no? Amén. Ok, sabemos que Elohim es un Elohim de orden y todo el esplendor de sus detalles marcan en nuestra mente el principio del compromiso a la excelencia que Él mismo nos demanda. Amén. Amén. 38:8, vamos al 38:8. Todo el capítulo 37 lo leen ustedes. Hizo también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a hacer tefilá a la puerta del Mishkan temporal. Ok, este versículo es el que complementamos anteriormente en la primera lectura, cuando estábamos empezando, cuando hablábamos acerca del nuevo nacimiento, para presentarnos en completa pureza delante de Elohim. Amén. Este lavatorio, este elemento que se conoce como lavatorio, podemos ver en la escritura que se mantenía, dice, en el mismo lugar para ejecutar la purificación de los sacerdotes, de los Kohanim, siempre antes de ingresar al lugar santo. Hoy poseemos una serie de conceptos, conocíamos en nuestro paso por la cristiandad y el catolicismo, una serie de conceptos que nos mantenían alejados de las herramientas de Yahweh, del diseño original de nuestra purificación constante. Por ejemplo, la tevilá, la inmersión conocida entre nosotros en la cultura que teníamos antes, lo conocíamos como bautismo. Pero notamos de manera general que tanto el catolicismo como el cristianismo evangélico lo adoptaron de una manera singular, dando como doctrina una preclaria interpretación dada. No más es difícil, son dos cosas distintas. Amén. Amén. A ver, ¿qué más tenemos acá? Eso sería la conclusión de la porción número 22. Y ahora vamos a concluir con la porción número 23, que es más corta, muchísimo más corta. Y nos vamos a ir ahorita a la palabra de Elohim. Y nos vamos a ir a 38:21. La porción número 23 se llama Pekudei, y Pekudei quiere decir cuentas de. Cuentas de. Y incluye la lectura Éxodo 38:21 a 40:38. Y los libros proféticos, Primera de Reyes, continuamos, Lucas, Segunda de Corintios. Ok, entonces comenzamos. Estas son las cuentas del Mishkan del testimonio, registradas como Moshe ordenó, por los Levín, bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. Ok, amados, la obra de Yahweh, más bien la obra que Yahweh ha puesto en nuestras manos,
requiere de dos ingredientes fundamentales. Primero, responsabilidad y segundo, integridad. Ahora, la responsabilidad podríamos definirla como una cualidad de hacer correctamente las cosas que nos han sido encomendadas. Eso es una responsable, ¿no? Me dicen una tarea y yo responsablemente la cumplo. Y la integridad es también una cualidad, pero una cualidad con un matiz diferente, y es hacer lo correcto. Si yo me dicen que haga algo que riñe contra la ley, responsablemente lo puedo hacer, ¿no es verdad? Pero, ¿estaré siendo íntegro? No. Entonces, la integridad tiene inmerso una cualidad de hacer siempre lo correcto. Y también nos habla de hacer todo al mínimo detalle. Y estas dos cualidades, mis amados, se ponen de manifiesto en el hecho de rendir cuentas al pueblo de lo que se ha hecho con lo que ellos habían dado. ¿Ya? A veces, a nosotros, las personas de carne y hueso, a los humanos, no nos gusta dar cuentas sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero es necesario y a la vez, más bien sano, para cada uno de nosotros dar cuentas tanto a nuestro Elohim como a los demás sobre nuestros actos. Fíjense lo que nos dice la Escritura en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 3, 2. Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Ok, entonces, nuestro testimonio. Ustedes mismos son carta de recomendación. Me gustaría que mediten sobre este versículo. Solo sobre el 2, mediten si realmente somos una carta de recomendación de Yahweh. ¿Nuestra vida refleja eso? ¿Está Yahweh en nuestro corazón? Continuamos, 38:24, si no me equivoco. Sí. Todo el oro usado para el trabajo en todo lo necesitado para el lugar Kadosh, el oro de la ofrenda, pesaba 29 talentos y 730 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh. Ok. Estamos viendo aquí algo de oro. Todo el oro. Y el oro, recuerden ustedes, lo hemos estudiado en anteriores porciones de la Torá, es un símbolo ¿de qué? De divinidad. Y esta divinidad tiene su máxima expresión en el santuario, que dice Apocalipsis, va a descender del cielo, la nueva Jerusalén. Veremos. Esto es corto. Apocalipsis 21:2. Fíjense qué dice. También vi la ciudad Kadosh, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el cielo de Adonai, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. Amén. Ahora vámonos del 10 al 12. Me llevó en el Ruaj a la cumbre de una gran y alta montaña y me enseñó la ciudad Kadosh, Jerusalén, descendiendo del cielo de Adonai. Era la Shekinah de Adonai. Su fulgor era como una joya cuyo precio es inestimable. Amén. Como un diamante tan claro como un cristal. Tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malajim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los Benei Israel. Ok, y el último. El muro estaba hecho de diamante y la ciudad de oro puro, Amén. semejante al cristal puro. Listo, clarito. Amén. Éxodo 38, 25 y 26. La plata dada por la congregación pesaba 100 talentos y 1,750 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh.
Esto era una beca por cabeza, esto es medio shekel, la quinta parte de una onza, usando el shekel del lugar Kadosh para todos los de 20 años o mayores contados en el censo. 603.550 hombres. Increíble. Ok, vimos entonces que el oro representa a la divinidad. La plata es un símbolo de la justicia y el favor de Yahweh. Amén. Es interesante cuando vemos la construcción del tabernáculo, pues las bases para los tablones de la tienda de reunión eran de plata. Entonces, ¿qué nos está mostrando eso? Nos da a entender que el fundamento de la construcción está basado en ¿qué? En la justicia. Porque la plata significa justicia. ¿Okay? Sí. En Éxodo 26:19 nos dice eso, anótenlo, léanlo. Dice, harás 40 bases de plata bajo los 40 tablones. Estoy repitiendo lo que dice la Torá y relacionándolo con este versículo de Shemot. ¿Okay? Ahora bien, no es la justicia que estamos leyendo acá, no es la justicia que entiendes tú y yo, sino es la justicia de Yahweh. Y es esa justicia que sobrepasa todo entendimiento, y de la misma manera que es incalculable su poder, omnisciencia y omnipresencia, es entendible su justicia. Salmos 11:7 dice, porque Yahweh es justo y ama las obras justas. Los rectos, escuchen esto, los sadik, los íntegros, los rectos, verán su rostro. Amén. Y algo más importante, Tehilim, Salmo 37:28 dice, porque Yahweh, pero lo leeremos, esto es importante, lo pondremos en la pantalla, Salmo 37:28. Porque Adonai ama la justicia y no abandonará a sus kedoshim. Ellos serán preservados para siempre, los inocentes serán vengados, pero la cera de los perversos será cortada. Amén. Amén. Listo. Shemot 38:29, retornamos a la Torá. El bronce en la ofrenda fue de 4.680 libras. Ok, eso equivale a 2.330 kilos aproximadamente, ¿ya? Esto nos da a entender que en este lugar se manifestaría el juicio de Elohim contra toda iniquidad cometida, tanto por los sacerdotes como por el pueblo entero. La escritura nos muestra a Yahweh como juez. Eso lo van a ver ustedes, lo van a repasar en Bereshit, en Génesis 18:25. Que más o menos dice, lejos está de ti hacer tal cosa, matar a los justos, junto por los perversos. Así los justos y los perversos son tratados por igual. Lejos está de ti. Entonces, ¿no debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Como ustedes saben, cuando leemos la Torá, estamos estudiando las porciones, siempre relacionamos los versículos del antiguo pacto de la Torá o del Tanaj con el Brit Hadashah, el pacto renovado. Y en este caso es a través de estos versículos que vemos con total claridad al juez del universo, ¿no? Y lo vemos como una unicidad. Vamos a ver lo que dice Isaías 33:22. Porque Adonai es nuestro juez, Adonai es nuestro legislador, Adonai es nuestro rey, Él nos salvará. Amén. Más claro, agua, ¿no? Quizás podemos leer Hechos 10:42 más. Hechos 10:42, con esto también va a quedar mucho más claro el pasaje. Entonces nos ordenó a proclamar y dar testimonio al pueblo que este hombre ha sido designado por Adonai para juzgar a los vivos y a los muertos. Listo, Él es nuestro juez, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Continuamos con la Torá, saltamos de capítulo, nos vamos a ir al capítulo 31. ¿Ves? 39:1.
Del hilo de azul, púrpura y escarlata, ellos hicieron las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Makon Kadosh, e hicieron las vestiduras Kedoshim para Aarón, como Adonai había ordenado a Moshe. Ok. Entonces aquí vemos que no solo debemos ser fieles con las cosas de mayor valor, sino con aquellas que no pudieran tener tanto valor. En otras palabras, podemos decir que no solo debemos dar cuenta por las finanzas, sino también por todos los recursos que han sido puestos en nuestra mano como congregación. Entonces Moshe no solo dio informe del oro, la plata y el bronce, sino también de las telas y otros materiales que estaban bajo su responsabilidad. ¿Bien? 14. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Fueron grabadas con sus nombres, grabadas como un sello es grabado, cada nombre representando una de las 12 tribus. Amén. Amados, todo lo que Yahweh diseñó lo hizo con propósito. Y con amor. Amén, así es. En este caso vemos una marcada tipología en el pectoral del Cohen Hagadol. Ven ustedes, en el pectoral habían unos rubíes, unas piedras preciosas, ¿no? 12 piedras preciosas que representaban. Ese se llama el Fod. ¿No? Lo que nos indica la responsabilidad que este sumo sacerdote tenía sobre toda la nación de Israel. ¿Ya? Este pectoral le recordaba siempre al que lo portaba que su función era interceder por toda la nación. Amén. Ahora bien, hoy en día tenemos un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote. ¿Quién es? Yeshua. Yeshua, que intercede por nosotros como parte de la nación de Israel. Amén. Baruch Hashem. Vamos a ver Romanos nuevamente. Romanos 8, 33 y 34. Así que, ¿quién acusará al pueblo escogido de Elohim? Es Elohim quien justifica. ¿Quién los condenará? El Mashiach, Yeshua, fue quien murió y ha resucitado y está establecido como la diestra de Adonai y actualmente intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Él está Amén. intercediendo por nosotros. Él es nuestro Cohen Hagadol, es nuestro sumo sacerdote en el Mishkan celestial y Él está intercediendo por nosotros. Amén. Amén. No es la Biblia. 39-32, leeremos esto mejor. ¿Y le cantamos? Así que, ¿quién acusará al pueblo escogido de Elohim? Es Elohim quien justifica. Hemos leído esto, ¿no ve? Mm. Ok, 39-42. Bueno, pues. Shemot 39-32. Ahora sí. Así todo el trabajo para el Mishkan del testimonio fue terminado con los hijos de Israel haciendo exactamente como Adonai había ordenado a Moshe. Ok, entonces vemos reiteradamente que ninguna obra es completa si no se ha hecho como Yahweh lo ha ordenado, sin añadirle ni quitarle nada. Esto que nos está enseñando y nos está mostrando es que debemos tener obediencia e integridad en cualquier trabajo de la obra. ¿No? De igual manera también se espera de nosotros obediencia e integridad en la obra que nuestro Abba Kadosh con su infinito amor nos ha encomendado. El apóstol Pablo, Rab Shaul, en 2 Timoteo nos decía, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarse ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Y vemos acá que este es uno de los mensajes, de los parámetros de mayor relevancia en este tiempo, en que Elohim está restaurando todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Y es que está restaurando inicialmente su palabra, ¿no es verdad? Hay también dos escenarios. El primer escenario es que todo lo que originalmente estaba escrito fue escrito
va a volver a ese estado original. Por eso estamos nosotros volviendo al principio, a la raíz, a la Torah, a la voluntad Amén, expresada de Yahweh. Baruch Hashem. Y el segundo escenario es el entendimiento de cada palabra, obedecerla, o sea, obedecer el sentido original, cultural e histórico e idiomático en el que fue dado. Es decir, por eso es importante estudiar en el contexto hebreo e histórico. Y un tercer escenario es aplicar lo elaborado y manejarlo físicamente en nuestras vidas. ¿No es verdad? Así es. Así es, vamos. 42 y 43. Al 43, sí. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Adonai le había ordenado a Moshe. Moshe vio todo el trabajo y allí estaba. Ellos lo habían hecho exactamente como Adonai había ordenado, ellos habían hecho. Y Moshe los bendijo. Los bendijo, perfecto. En este pasuk, en este pasaje encontramos dos principios también espirituales de suma importancia. El primero es el hecho de que cuando somos obedientes a Yahweh y a los, digamos, dirigentes, a las personas que Yahweh ha puesto, que Él mismo fue el que puso, somos bendecidos cuando somos obedientes, ¿ok? En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas. Es decir, eso leanlo ustedes hasta el 17, Hebreos 13:17. Y segundo es que un líder tiene la responsabilidad de bendecir a las personas que están bajo su liderazgo. Entonces, no solo debemos pensar que estas palabras son para los pastores, para los rabinos, ministros, líderes, qué sé yo, sino para cada uno de nosotros que es el sacerdote de su propio hogar. ¿Amén? Amén. Sacerdotes que estamos levantando con autoridad. Él nos ha dado la autoridad en medio de nuestras familias. Y que Shabbat tras Shabbat, fiesta tras fiesta, bendecimos a nuestra esposa, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, nos bendecimos entre nosotros. Es un constante declarar, berajot se dice en hebreo, declarar bendiciones, ¿no? Y una de las más hermosas que las repetimos todos los viernes es la bendición sacerdotal que está en Benidbar, en Números 6, ¿no? Del 22 al 27, donde nos habla que Yahweh le dijo a Moisés, habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como van a bendecir a los hijos de Israel. ¿No ve? Y recitamos esta oración, Llevar Jejabe, Yismereja, ¿no ve? Y Arpanabe, Aleija, Bijuneca, etc. Es una cosa hermosa. 42, vamos a irnos al último. 42, ya. Seguí. En el primer día del primer mes, en la luna nueva, armarás el Mishkan del testimonio. Ok. Pon en él el arca para el testimonio y oculta el arca con la cortina. Muy bien. El Midrash enseña que todo el trabajo de trabajar los componentes del tabernáculo fue terminado, dice, en el mes de Kislev. Esto nos informa que entre la terminación de todo el trabajo referente al tabernáculo hasta que se erigió, pasaron entre 3 y 4 meses. Lo que nos está enseñando acá es que las cosas deben hacerse según el tiempo de Yahweh, ¿okay? Y bajo ninguna circunstancia adelantarnos a los tiempos o hacer en nuestros tiempos. Eso no está bien. 12 al 13, por favor, Isa. Entonces trae a Aarón y sus hijos a la entrada del Mishkan del testimonio y lávalos con agua. Viste a Aarón con las vestiduras Kedoshim, úngelo y dedícalo como Kadosh para que él pueda servir en el oficio de Cohen. Amén. Entonces acá también vemos un principio espiritual, y es que cuando el tabernáculo estaba listo, entonces fue cuando el que iba a oficiar el servicio recién fue comisionado para ser sacerdote, ¿no? Entonces aquí vemos también una equivocación que íbamos cometiendo con mucha frecuencia, de adelantarnos a los planes de Yahweh. A veces queremos ayudarlo y nosotros queremos adelantarnos, ¿no? A que él
hacer su trabajo, hacer su voluntad, ¿no? Entonces, no solo en sus planes, sino también en los nuestros, sin consultarle. Entonces, eso es algo que no nos va a salir bien. Entonces, no nos ceñimos ni siquiera muchas veces al sentido común, ¿no? Hay un popular dicho que dice, cuando se escapa alguien, dice, recién le ponen tranca al corral, ¿no? Y hoy día es así, vemos con mucha tristeza, se levantan muchos pastores, ministros, líderes, etcétera, muchos sin estar listos, ¿no? Inclusive hay institutos teológicos que, sin haber recibido las personas ese mandato de Elohim, ellos hacen sus certificados y ya te gradúan como pastor. No sé. Y entonces vemos que esos pastores no son elegidos por Yahweh, entonces no tienen ni media oveja, ¿no? Aunque conozcan de pe a pa la Torah o las ¿qué se llama? Las escrituras, ¿no? 18. Moshe erigió el Mishkan, puso sus bases en su lugar, erigió las tablas, puso los travesaños y puso sus postes. Muy bien, entonces acá reafirmamos una vez más el tema de las funciones que cada uno tiene en el reino. Vimos aquí que a pesar de que fue Aarón el que había sido ungido para el sacerdocio, no fue el encargado de erigir el tabernáculo, sino más bien lo hizo Moshe. ¿No ve? De manera paralela vemos este tabernáculo como el deseo más grande del rey David de verlo levantado en todo su esplendor, pero ya hecho de piedra y fijo en Jerusalén. Sin embargo, el que logró levantarlo no fue David, sino fue Salomón, su hijo. ¿No ve? Y este que fue destruido por segunda vez espera ser reedificado en los días por venir, aunque estas palabras proféticas que parecieran que le pertenecen al templo de piedra son alegóricas para Yeshua mismo, mis amados. Veamos qué nos dice Amos 9:11. Cuando ese día venga, yo levantaré la Sucá caída de David. Yo cerraré sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en días antiguos. Amén. Amén. Volvemos a Shemot 40, 34. Ya estamos terminando, mis amados. Entonces la nube cubrió el Mishkan del testimonio y la Cabot de Adonai llenó el Mishkan. Amén. Entonces vemos que una vez terminado el tabernáculo, el Mishkan, y ungido el Kohen Hadol, el sumo sacerdote, la gloria de Yahweh lo llenó con su presencia. Amén. Amén. Lo que nos enseña que Yahweh no bendice las cosas a medias, sino las que están completas. Y tú, yo, o sea, todos nosotros somos completos en Yeshua. Miren lo que dice Colosenses 2, del 8 al 12. Estén atentos que nadie los lleve cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones de acuerdo con las enseñanzas de los hombres y a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Adonai es. Y es solo en unión con él que ustedes están completos, él que es la cabeza de todo gobierno y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión que no se hace a mano, al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza pecaminosa a través de la circuncisión del Mashiach. Fueron sepultados juntamente con él al haber sido sumergidos en Tevilá, y juntamente con él también fueron resucitados por la fe de Adonai, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Amén. Amén. Y 40:38, el último versículo. Porque la nube de Adonai estaba sobre el Mishkan durante el día, y luego estaba Fuego. en la nube de noche
para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. Lo que confirma que la presencia de Yahweh estaba aún con ellos. Cuando hay una verdadera entrega, devoción, obediencia y compromiso con la obra, mis amados, la presencia de Yahweh está ahí. Está ahí. Hoy cada uno de nosotros, como tabernáculos vivos, porque eso es lo que somos actualmente, de su presencia, tenemos el mismo privilegio de manera individual. Yohanan, con esto terminamos, esto más leeremos. Yohanan 14, 16 al 18, que lea la Marti. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Redentor, dador de vida, Salvador, Parocá y Mashaná, para que esté con ustedes por la eternidad. Sí. Él es el Ruaj de la verdad, Emet, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni conocido, pero vosotros lo conocéis porque Él mora con vosotros y está dentro de vosotros. Y el último. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros después de un poco. Amén. Amén y amén. Amén. Amén, mis amados. Bien, con eso habríamos concluido las dos porciones de la Torá y también habríamos concluido el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, yo les pido que vuelvan a ver el video con los apuntes que han tomado, vuelvan a revisarlos, toda la base bíblica, y van a ver que se van a deleitar, pero enormemente, en esta porción, ¿no? Es una cosa hermosa, van a ver todo el detalle que Yahweh tiene con sus instrucciones para su templo, ¿no ve? Y han visto ustedes las enseñanzas que podemos sacar para nuestras propias vidas. Amén. Espero que haya sido de bendición esta porción, mis amados, y bueno, que nuestro Adonai Elohim los bendiga con toda bendición material y espiritual, que su rostro esté sobre ustedes, que tengan una semana bendecida y en victoria tomados de su mano poderosa. Amén. Shalom. Baruch Hashem. Shalom. Shalom.